Hola. Hola, buenos días. Llegamos al último de los días de nuestras 29ª jornadas de Historia y Arqueología de Jimena de la Frontera. Hoy me complace presentarles a los dos ponentes del domingo, que son a mi izquierda Juan Miguel Pascuelo Sáez y Ángel Gómez Fernández. No necesitan mucha presentación, pero bueno, diré que Juan Miguel es arqueólogo, gestor de patrimonio cultural, investigador independiente y vicedecano del Colegio de Arqueólogos. Tiene una amplia experiencia en la colaboración y en la gestión de proyectos sobre patrimonio natural y cultural, así como infinitos planes y proyectos territoriales de interpretación y gestión de visibilidad, de equipamiento y de servicios. Participa en numerosos proyectos centrados sobre todo en la difusión del patrimonio y la divulgación. En definitiva, con el objetivo siempre del patrimonio, de que el patrimonio histórico y cultural se convierta en un factor de desarrollo sostenible. En el caso de Jimena de la Frontera, lleva excavando 2 décadas, dice él, yo creo que más, de manera discontinua en lo que es la obra Chemina, en el actual castillo de Jimena. En ese tiempo se ha ido ampliando el conocimiento que no solo los ciudadanos de Jimena de la Frontera, los visitantes, hemos podido tener de lo que realmente es la verdadera identidad de Jimena de la Frontera. Al lado de Juan Miguel Pascuelo Sáez tenemos a Ángel Gómez Fernández, también lo conocemos, vecino de Jimena, licenciado en Historia y máster en Arqueología por la Universidad de Granada, participa y ha participado en numerosos proyectos de investigación arqueológica tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, entre otros muchos desarrollados como el de Turquía romana, también en la ciudad romana de Cosa, en el yacimiento de Montillas de Azuer, en Daimiel, investigaciones sobre el Garum en Pompeya. Actualmente compagina su labor como concejal del área de turismo, nuevas tecnologías, vías y obras de Jimena, como el de investigador y arqueólogo. Hace unos meses pudimos, junto con Juan Miguel Pascuelo Sáez, asistir a una conferencia sobre el estado del mosaico de Marchenilla y también trabaja y colabora con el equipo de Arqueo Almoraima en el proyecto UN 440 que el viernes pudimos tener aquí en nuestra jornada. Ellos van a venir a hablarnos del aljibe almohade que tenemos en el solar del castillo de Jimena, con respecto a las obras que se vienen desarrollando desde el año 23 y en la actualidad en ese aljibe, presentándonos los hallazgos que han venido a surgir de la limpieza de este aljibe almohade. Desde el año 2022, que se lleva interviniendo por el equipo al principio por el equipo de Ángel Cabales en el castillo de Jimena, pues siempre, 2002, estamos hablando, 2002, bueno, pues siempre se dejaba a un margen el trabajo del aljibe, porque siempre se había pensado que iba a aportar, o que no iba a aportar muchos datos significativos, más allá de que pudiera ser un espacio visitable, un espacio aprovechable, pero nunca más allá. Pero como ocurre en multitud de estos casos, cuando empiezan los trabajos del equipo de arqueología, pues se ve que no es así, sino que aparecen muchos más datos muy interesantes para comprender realmente esa ciudad árabe y esa ciudad cristiana que existió en el castillo de Jimena. Bueno, yo paro aquí, tengo la voz a ellos, que son los verdaderos artífices de esta cosa. Bueno, lo primero es dar las gracias, como siempre, tanto al Ayuntamiento como a la Asociación Tarín por invitarme un año más. Y como siempre, encantado de estar aquí y poder compartir estas cosas que vamos haciendo en el castillo, esta intervención, esta investigación del castillo con todos vosotros. Además, da gusto ver un domingo por la mañana como está llena la sala de gente que se ha molestado en venir a escuchar estas cosas que suelen ser bastante, a veces, un poquito pesadas. Pero la verdad que espero que resulte interesante. Y sobre todo después de tener el placer de estar viniendo desde el año 2003, que este ya hace 21 años de ir viniendo de manera que no sea los años, pero siempre es un placer y un gusto
tanto, porque siempre que vengo el ayuntamiento, cualquier corporación, se ha molestado en buscar una manera de ir haciendo cosas para la actividad cultural y el desarrollo del conocimiento de lo que es el castillo y la ciudad en origen de lo que es hoy día General Frontera, que es Ovachini. Podéis ver en la pantalla, este es un plano más o menos señalando lo que es la situación del aljibe almohade. Siempre se ha considerado almohade tipológicamente por la relación que existe con los caños de Carmona, con los arcos antecruzados, que después veremos, pero que realmente en el plano lo que expresa es lo que hemos estado hablando un poquito antes con Paco Rey, que por cierto se lamenta el hecho de no poder estar aquí porque ya tenía un compromiso previo en Granada. Paco es el arquitecto, de hecho uno de los mejores arquitectos de restauración prácticamente de toda España, por no decir que menos de toda España, que es una persona que lleva, como todo el equipo, con vida el trabajo, lleva dentro de nosotros. Y en este caso en particular, este plano lo que representa en esa intervención, presenta intervención dentro de un orden, dentro de un programa, de un faseado de intervenciones, que podríamos decir que si bien es un plan director al uso completo, si es un programa de actuaciones que va en función de toda esa retaíla de subvenciones, de proyectos echados que muchas veces salen, otras veces no salen, pero que siempre se están intentando para poder avanzar tanto en la consolidación y el conocimiento de lo que es el castillo y por lo tanto de Ovachini, como dentro de la identidad de la propia General de la Frontera. Y como yo tengo ciertos problemas que hemos estado explicando ahora mismo, me gusta que las cosas sean sostenibles. Es más, yo cada vez que vengo aquí, que estoy excavando, me alegra que un día 12 de febrero o un 11 de diciembre el castillo esté lleno de gente que se ha molestado en venir aquí y subir aquí. No sé cuánto impacto económico tendrá, pero me imagino que el que se molesta en venir aquí sobre las 12 se quedará a comer y el mismo se quedará a dormir, lo que significa que esas cosas que van haciendo pues tienen un cierto impacto económico. A veces intentamos tener éxito, pero por lo menos cada vez toda esa investigación que se ha puesto en valor pues va llegando a más gente y cada vez más gente se acerca, a lo cual siempre es agradable de saber. En definitiva, el aljibe siempre lo dejamos como el patito feo porque es el patito bonito. ¿Qué pasa con esta frase? Significa que siempre que ha habido dinero, nunca se ha intervenido porque resulta una cosa tan relativamente sencilla que se dejaba la siguiente fase porque nunca llegaba dinero. Eso es lo que trabajamos en esto, pues más o menos lo sabemos y siempre tienen que ir echando un poco el dinero hacia lo que hace falta. Y finalmente el año pasado pues, se conseguía una partida económica por parte del Ayuntamiento y de Diputación para poder excavarlo, de tal manera que si nos centramos en él, ya después de haberlo dejado cerca de 20 años esperando una intervención arqueológica completa. ¿Vale? Y con lo cual pues, ya se planteó el empezar la intervención arqueológica y como podéis ver, de hecho ya lo conocéis, no lo conocíais, ya ha cambiado muchísimo, así es como se encontraba el aljibe. El aljibe estaba arriba, está llena de escombros, de vertidos y de muchísimos restos a lo largo del tiempo. Yo me acordaré toda mi vida a alguien que tuvo una puntería tremenda que era no sé qué, no sé cuánto, Amor para siempre de 2023. Digo, 2 meses antes que empecemos la había grabado en el Arco Central, cosa que pasa. Pero bueno, esas son las anécdotas de la arqueología. Fijaros que lo que tenemos una gran cantidad tremenda de lo que serían piedras, además son piedras relacionadas con construcciones y muchísimos restos de vertidos de piedra. Hay que tener en cuenta de que cualquier tipo de intervención, ya sea arquitectónica o arqueológica de cualquier otro tipo, dentro de lo que es el propio castillo de la Frontera, conlleva y que conlleva un movimiento de tierra, tiene unos problemas añadidos. Es decir, ¿qué haces con la tierra? ¿Vale? Yo creo que se ha barajado en su momento de todo, hasta traer un helicóptero para llevarse a la propia tierra. Lo cierto es que finalmente, después de 20 años, hemos hecho terraplenes, hemos hecho acumulación de piedra para restauración, la hemos dado una parte, hemos acondicionado otras zonas y al final lo único que se puede hacer, y creo que es lo que se va a hacer a partir de ahora, es sacarla para poder realmente ir dejando el espacio limpio, que es lo que ha pasado en este caso en el castillo de la Frontera, en el castillo de la Vida. Aquí lo que podéis ver en esta diapositiva es la cata que se hizo en el año 2002 dentro de los preestudios de trabajo previos de la Universidad de Sevilla y cómo ya desde ese momento tenía prácticamente 1 metro de agua, es decir, que se iba filtrando y todas las líneas estaban rellenas 1 metro de agua a prácticamente de los 6,50 de profundidad que tenía, pues a 5,50 podíamos encontrar ese filtrado de agua. ¿Cómo lo excavamos?
pues la verdad que fue una cosa, una vez que entendimos, gracias a la documentación de Eduardo Navarro, no me he acordado de Cupido, pero Eduardo Navarro, precisamente con respecto a los grupos de rescate 400 de la frontera, y además la documentación existente del Archivo Histórico Provincial con respecto a la construcción del depósito de agua de la libre o del actual depósito de agua de la ciudad, lo que tenemos claro es que en buena parte, por no decir casi todos, los elementos están relacionados con dos fases. La primera fase de abandono, desde que se destruye todo lo que estaba encima, y después una segunda fase de relleno a partir del año 1967. Una vez entendiendo eso y habiéndolo comprobado también dentro de la cata que se hace en el año 2002, porque lo primero que se hace el interés de casa, todo es mucho más sencillo, y lo que se procede es a ir excavando por tocar aproximadamente de medio metro, 1 metro, para que sea fácil de parar en un momento determinado. También hubo bastantes complicaciones, porque como estáis viendo, la enorme cantidad de piedras que aparecían. Puede haber salido prácticamente 15 o 20 toneladas de piedra, y a lo mejor que se quedan hasta cortitos con respecto a lo que salió. Imaginaos sacarlo de allí, acumularlo, moverlo. Ha sido la verdad un trabajo bastante complicado en cuanto a la logística y en cuanto a la forma de hacer el trabajo. Y de una segunda parte, esto empezamos 24 de agosto más o menos, y hemos terminado, bueno, todavía se ha terminado en dirección arqueológica en abril, con todo lo que conlleva la lluvia. Aquí podéis ver cómo hemos cambiado de un terreno que es seco, de un terreno que más o menos no le trabaja, a un terreno que prácticamente es un barrizal, y que prácticamente pues, parece que estamos después del problema más grande o una gran lluvia. Vosotros sabéis que en definitiva la Miguel Frontera está sobre las arcillas deslizantes de la Sierra de la Vida, lo cual bastante... ¿Podría poner el micro un poquito más cerca? Que no le vamos a tener que arrancar a la puerta. Podemos hacer las dos cosas. ¿Vale? Por lo tanto, fijaros cómo llega un momento que para poder trabajar tenemos que trabajar poniendo tablas para poder ir avanzando. Y no solamente eso, sino separar todo lo que serían los materiales y lo que son las piedras de un lado para otro. ¿Vale? Aquí podéis ver un poquito más o menos la enorme cantidad de piedras que se han ido sacando. De hecho, tenemos que dedicar días enteros. Y esto es muy interesante porque aquí lo que tenemos son prácticamente aspectos más que arqueológicos, etnográficos. ¿Por qué? Porque en ese interfaz entre lo que es el abandono del aljibe y lo que es el vertido del año 67-68, de pronto nos encontramos con cántaros de todos los tamaños y todos los colores, hasta 43 cántaros de tipo diferente, ¿vale? Completos. Aparecieron bastantes restos más, pero también hay que tener en cuenta de la operación rescate. Ahora hablaremos de ella, que en esa operación rescate pues, se iba recuperando muchísimo material, y lo que iban dejando pues al final terminaba dentro del aljibe. Aquí podéis ver lo que es la planta, la sección aproximada con respecto a los vertidos, que se determinará de depurar más, y después lo que es una fotogrametría que hizo la restauradora Marina Moñalós de todo lo que es el suelo. Los suelos están realizados con unos 30 centímetros de barro, bastante normales, menos en el lateral este, que es lo que se hace en un suelo realizado probablemente relacionado con algún tipo de movimiento de tierra, con algún tipo de reparación que viene provocado por algo. Lo cierto es que precisamente esa zona es la menos estable de todo el conjunto de la libre, puesto que es la que está sobre rellenos menos sólidos. Es arenisco, sí, pero es un arenisco que está bastante suelto, no es la piedra que estamos acostumbrados también a ver. Arriba lo más interesante de todo esto es que entre bóveda y bóveda tenemos lo que son una serie de suelos también de arcilla y de trenzado, y una ventana de acceso a lo que es una de las bóvedas. A mí eso siempre me ha llamado la atención porque las ventanas no suelen ser de tipo unos aljibe modernos de época, sino suelen estar relacionadas con algo más antiguo, un poquito más antiguo. Porque normalmente, por ejemplo, en el castillo tenemos 1, 2, 3, 4 aljibes diferentes. Esos 4 aljibes diferentes, 3 son de relativo buen tamaño y solamente 2 conservan una ventana, mientras que uno de ellos es con un acceso en hueco, un acceso en mino, en acceso cuadrado para poner la escalera. Por la tecnología y también por la fecha de la excavación se puede ir diversificando. Claro, de eso hablaré un poquito más tarde. Pero va indicando fechas diferentes, va indicando formas de construir de manera diferente. El otro elemento también muy interesante son los arcos antecruzados relacionados con lo que sería el propio aljibe. Y que además son muy específicos, tanto en fecha
como en forma constructiva. Aquí podéis ver más o menos el análisis constructivo. Tenemos unas dimensiones que prácticamente hacen que sea cuadrado de 12 por 12 metros, 144 metros cuadrados. No tiene mucho más. 6,50 metros desde la clave de la bóveda, de la clave del cuerpo que está más o menos situado a la misma altura, lo que nos da un resultado de 936.000 litros. ¿Vale? Según la Organización Mundial de la Salud, tenemos que beber entre 2 y 3 litros al día. Y teniendo en cuenta la población actual más o menos de Jimena de 3.000 personas, pues resulta que Jimena estaría sobreviviendo en torno durante 10 días, tiempo más que suficiente para que llegara ayuda desde cualquier parte en un momento determinado. ¿Vale? Aquí podéis ver la ilustración de Arturo Redondo que hicimos en su momento el año pasado entre Arturo y yo, gracias al Ayuntamiento de Jimena, y ver todo lo que sería más o menos lo que es la medina, es decir, la parte alta de la ciudad de Oba. Toda esta parte de aquí no nos atrevimos, pero realmente todo esto estaría hasta la bandera llena de casa, y por esta puertecita de aquí se saldría la expansión hacia la finca La Chinchilla, hacia el huerto de Clemente, de todo lo que sería la ciudad de Oba. El aljibe, dentro de las tipologías que conocemos de época medieval, sobre todo elaborado por Basilio Pavón, pues se encuentra excavado en la roca. De hecho, es algo bastante común, sobre todo en castillos y en espacios donde se tiene ese tipo de suelo, porque además lo que hace es poder construir espacios firmes y que además evite principalmente las filtraciones. Aunque en este caso la arenisca con las filtraciones no suele ser una buena idea. ¿Vale? Suele tener bastante hueco y bastante hendidura, como el propio foso del castillo, que está planteado para que sea autolimpiable. Cada vez que llueve se lleva toda la mesura y el agua hacia un punto determinado o en cada lado que lo limpie. Después estará construido con ladrillo macizo y mortero de cal. El ladrillo de estándar más o menos que tiene 29 por 14 por 3, lo cual lo hace prácticamente indistinguible, y mortero de cal de buena calidad. La estratigrafía de todo ese mortero está llevando a cabo la restauradora, que creo en este caso que era lo más interesante, porque al principio se planteó un análisis paramental también de todo lo que es el aljibe, pero teniendo en cuenta el buen estado de que se encontraba, nos pareció una salvajada, entre comillas, hacer un cata de unos polvos, y más cuando tenemos en algún sitio una falta. En este caso, esta falta es de un vecino que en los años 80-90 lo que se construyó un sistema de irrigación vaciando parcialmente el aljibe para poder sacar todo ese agua que se metía en el medio. La verdad que el hombre se pegó una mechada de trabajo impresionante. Arco antecruzado. Esto resulta muy interesante. Estos arcos antecruzados son de origen prácticamente andalusí, de época de Alhaque II aproximadamente, y vamos relacionados con lo que son las secas. La seca, para que ellos no lo sepan, es el dibujito geométrico, por ejemplo, tenemos en la puerta del arco de reloj. Ese dibujo geométrico se conoce como la seca y suele poder estar hecho en pintura, en ladrillo, suele decorar como puertas, monumentos, torres, con lo cual son elementos que tienen una ideología, tienen una mentalidad detrás para ser más que un elemento constructivo, un elemento decorativo. Y ese elemento decorativo suele estar en antemuro y además relacionado suele ser elementos de bastante buena construcción, ¿vale? En este caso pues la mezquita de Córdoba, tanto por fuera como por dentro, podéis ver esos arcos cruzados del Mirar o incluso por ejemplo los baños árabes de Jaén. ¿Qué significa esto? Pues que constructivamente hablando no le va a dar una fuerza, un poquito más de fuerza significativa, pero que realmente no le hubiera sido necesario ese tipo de construcción. ¿Qué pasa? Que el otro único elemento constructivo, por lo menos que ya soy capaz de encontrar, que está relacionado con el tema hidráulico en Andalucía, con el Andaluz, es el de los caños de carbono, ¿vale? Estos caños pertenecen a un acueducto de época romana, que en el siglo XII, que era con Yusuf I, se empiezan a buscar la traída de un abastecimiento de agua, localizan este acueducto y lo que hacen es ponerlo en valor. El acueducto tiene unos 17 kilómetros aproximadamente y lo que hacen es a la entrada, porque casi todo el recorrido, como es natural que es subterráneo, pues a la entrada de Sevilla, en la zona de la Cruz del Campo, empiezan a construir esta serie de arquerías. Por eso probablemente tiene también un motivo simbólico, un motivo arquitectónico y un motivo, estamos hablando de reflejar el poder de aquella persona, en este caso Jesús I, que está haciendo esto,
dentro de este marco. Yo soy el que te estoy dando el agua, ¿vale? Es más, el agua en el mundo islámico es muy importante. De hecho, el agua dentro del mundo andalusí es de las cosas que se cuidan más, que están más legisladas y que además significa vida. El agua, dentro de lo que es la concepción divina, es lo primero que da al hombre y prácticamente le hace vivir, ¿vale? Todo eso siempre hay una importancia de una cultura del agua muy importante, todo perfectamente reglamentado, especificado y legalizado. El agua es demasiado importante para dejarlo al libre albedrío. Pues al principio el único que teníamos más o menos identificado era este grafiti de aquí, que hemos pasado desde la escalera de Jacob, pasando por un barco a lo que uno quería, hasta que empezaron a salir bastante más grafitos y sobre todo relacionados con barcos. Es curioso, teniendo las altas, que tengamos un aljibe y que sigamos pintando barcos. Probablemente estos son de época moderna, porque este aljibe va sobreviviendo a lo largo del tiempo hasta prácticamente 1742 aproximadamente, ¿vale? Además de estos grafitos, pues siempre está el típico grafito con los órganos genitales masculinos y femeninos. Yo creo que es algo intrínseco al Homo sapiens sapiens. Le dan algo para pintar y grabar, pues lo primero que hacemos es lo mismo de siempre. Tenemos una gran imaginación al cabo del tiempo. Vale. ¿Cómo se combate la nieve? Porque realmente nosotros encontramos un continente maravilloso, que en este caso que está excavado sobre las rocas, que está además con hay cierto gasto económico para que además sea relativamente atractivo en cuanto a su construcción, que además da para beber a una población de 3.000 personas durante 10 días y que además, por lo que hemos estado viendo, que después lo contaré un poquito más, parece que encima había otro edificio porque incluso te puedes meter a través de una ventana. ¿Cómo ha desaparecido eso? Vale. Bastante complicado porque es un edificio bastante potente, o la base de un edificio bastante potente. Pues plan de desarrollo del campo de Gibraltar de 1964 a 1968, más o menos dentro de la ventolera del cierre de Gibraltar, y dentro de ese MIDO pues se desarrolla un plan, en este caso, que a lo que llega Jimena prácticamente es la traída de agua durante el año 67-68. Esto que veis aquí a la derecha son los planos originales que se encuentran en el archivo provincial de Cádiz, y estas fotografías que son de Tío Jimeno Digital de hace ya unos cuantos añitos, y que yo no tengo muy claro esta captación de agua dónde está, sinceramente. Así que si alguno reconoce, por lo que estoy hablando en su momento, parecía que es la zona del puente de hierro. Pero claro, la captación de agua es bastante tremenda, y fijaros también lo que son las secciones. Estamos en la sección prácticamente de 60-70 centímetros, 1,5 metros de altura. Yo no las conozco, ¿vale? Nosotros si las conocéis, pues estaría en saberlo, porque al fin y al cabo no solamente se construye esto, sino también una serie de tuberías que vamos a ver ahora, y que además incluso se utilizan, según nos cuenta la gente de por aquí, se utilizan barreras, es decir, que están volando en el castillo parte de los espacios para meter las tuberías, y que los niños que están jugando por ahí pues se meten los nichos hacia el cementerio, ¿vale? Bastante curioso, pero claro, eso va explicando muchas de las cosas de cómo se va arreglando el castillo. El castillo al final, desde prácticamente el siglo XVIII hasta el siglo XX, ha cambiado una barbaridad, y sobre todo ha cambiado en el siglo XIX y en el XX, ¿no? Aquí podéis ver los planos originales, podéis ver cómo tenemos aquí el aljibe perfectamente señalado, aquí tenemos el nuevo depósito de agua, la sección y la planta del depósito de agua nuevo, y cómo estas tuberías, que no son las que hemos visto antes, ¿vale?, van recogiendo el agua de lo que serían las gargantas hasta subirla, y después en esta lado aquí, que esto lo excavamos nosotros en el año 2014-2013, todas las tuberías que después van rompiendo por la ladera oriental hasta dar servicio al pueblo, ¿vale? Curiosamente, prácticamente de este plan de desarrollo, aparte de la bahía de Gibraltar, lo único que se hace es la traída de agua en la frontera, lo cual lo entiendo perfectamente. En 1968, en no tener todavía agua corriente, tiene que ser bastante duro la vida aquí, y de ahí la cantidad de cántaros que encontramos en su momento. Bueno, aquí podéis ver una foto, en este caso, que es de Romero de Torres. No se aprecia muy bien, pero da la impresión de que está bastante más vacío de lo que hemos visto al principio. Además, aparte tenemos la misma cimentación volada, los mismos restos de muros de aquí, que los rodean en todas partes, y lo que hacen es servir de cimentación para levantar el edificio. Prácticamente esto sería una zapata de cimentación que ponen sobre las rocas después de haber construido el aljibe.
Aquí podéis ver otra foto muy interesante, ¿vale? Esta foto la saqué de la revista El Moraima, creo que era el número 6, si no recuerdo mal. Y lo que se ve muy bien es la roca natural, que vamos a ver después perfectamente, y cómo sobre esa roca natural se construye todo el libro. Pero me interesa más por otro tema. Si os fijáis aquí detrás, pues prácticamente todavía no está construido el depósito de agua y no se ve nada. Nada más que se ve la roca natural tallada. Es interesante. Bueno, y estando la buena, supongo que sería la isla, que están cogiendo agua, es decir, que no solamente, bueno, por aquí creo que hay un cántaro y demás de los que hemos ido sacando. Bueno, y si os fijáis, toda la parte, en este caso que es la que da el pueblo, pues se encuentran bastante mal estado por el tema precisamente de que no es este arenisco tan sólido, sino que es ese que se disuelve cuando lo va a medir, le va a tocar. ¿Vale? Aquí tenemos otra foto también antigua, ¿vale? Esta sí que no puedo decir dónde la saca porque la he hecho por mi internet y no la he vuelto a ver. No sé si es de Almoreima o de otro sitio, pero volvemos a lo mismo. Lo interesante es que tenemos aquí un espacio que está prácticamente trabajado, y además que arriba se ve muy bien ahora cuando subamos, y que después es donde ponen el depósito de agua. Y aquí delante tenemos lo que sería el aljibe y la orientación aproximada que tiene. Y los restos de muro que podemos ver por aquí. Bueno, aparte después todos los puertos que había delante, el campanario de reloj, etc. También es interesante el hablar de la misión de rescate del Grupo 400, que además fue en su momento, de la frontera, y bueno, el director fue Andrés Macías, pero de todo el texto que me pasó Eduardo, lo he condensado en un par de párrafos, aunque hay cosas muy interesantes, como incluso el hecho que en la calle San Sebastián pudiera existir un templo romano o un edificio monumental romano, o que incluso llegan a reconocer lo que es el basamento del templo como un templo, cosa que en principio era bastante más complicada y siempre se había considerado como un depósito de agua, por lo cual estamos bastante concienciados y conocidos un poco de arquitectura romana, por lo menos bastante. Os leo, durante el pasado verano, 1967, coincidiendo con la obra del depósito de agua que se está construyendo en el recinto del castillo, se abrió una zanja destinada a la colocación de las tuberías de conducción. Desde el inicio instalamos nuestro puesto de trabajo en aquel punto, consiguiendo de la habilidad de los obreros. Yo eso lo llevo mal. La verdad, siendo arqueólogo, es otra época, otro momento. Que trabajaban en dicha zanja el permiso para retirar en capacho los escombros y la tierra que extraían con objeto de cribarla con cedazos en previsión de encontrar algún objeto de interés. El hecho de las paredes de la zanja nos permitió comprobar la existencia de muros de edificación que se internaban a intervalos más o menos regulares en las zonas cavadas. Las necesidades de la obra hicieron que dos de aquellos recintos pudieran ser excavados parcialmente, apareciendo entonces una profundidad de 1,80 m del suelo actual los muros de una habitación con sus respectivas solerías de ladrillo. Evidentemente, si no hace mucho que subí al castillo, tal como se entra hablando del reloj a mano derecha, pues ve que está totalmente lleno de estructuras y que esas estructuras pues, están cercanas a tanto al aljibe. Y como hemos visto antes, más o menos, lo que es el trazado sería en el lateral y después hacia abajo, es decir, más o menos en esta zona. Es decir, nosotros lo que secamos en su momento estaría por aquí. Eso formaría parte del complemento. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros empezamos a excavar el aljibe nos encontramos entre todas esas piedras y entre todos esos vertidos montones de cerámica. Literalmente, montones de cerámica, pero además seleccionadas, es decir, habían cogido y me habían dejado los fondos, me habían dejado algún borde, gracias, algún asa y algún galvo, ¿vale? Y un galvo que no tiene forma. Entonces, claro, a mí me estaba quebrando la cabeza totalmente, porque de pronto te encuentras que mezclar con todo eso de manera estratigráfica, a menos que fuera una acción humana, ¿vale? Pues me estaban dejando elementos que habían sido ya hasta seleccionados, hasta que gracias a este texto pues uno lo entiende. Es más, se conservan cosas muy interesantes, que eso dará para otra charla, ¿vale? Pero muy, muy interesantes dentro de esos rellenos, probablemente porque a lo mejor están de vacaciones y no han ido a recogerlo, probablemente porque es Semana Santa y los trabajadores siguen trabajando el lunes, martes y miércoles y ellos pues han tenido que salir de vacaciones. Entonces, cuando aparecen cosas así, pues saben que hay incluso hasta un parón en lo que están haciendo, ¿vale? La verdad es que es bastante interesante pues, ir contrastando e ir por lo menos uniendo toda esa historia con lo que tú estás viendo cuando vas a excavar. Aquí podéis ver también una fotografía que casi todos los de Jiménez tenéis este libro, ¿vale? Pero lo interesante no es lo que se ve a priori,
lo interesante no son, que también, que son estas familias aquí lavando, el aljibe estaría aquí, y esta familia que ha sacado del propio aljibe, de todo lo que se iba acumulando, y que va lavando. Lo interesante es esto. La cantidad de escombros, porque ahí serían años 67 y 68, que están sacando para el depósito de agua y que además no aparece prácticamente en ninguna otra foto, no aparece en ninguna parte. ¿Por qué? Porque después, como venimos viendo, lo van extendiendo a lo largo del castillo. Como hemos hablado al principio, economía. La economía hace que no sea muy rentable bajarlo, si lo podemos extender mejor, aunque también lo hemos hecho nosotros en su momento con las excavaciones, porque no se había previsto económicamente toda esa salida de tierra. Aquí podéis ver otra fotografía, esta está aumentada bastante, pero el detallito está en la gran cantidad de montón de piedras que tiene aquí y que han puesto a secar las sábanas, la ropa y demás. Pues todo esto es un gran majano de piedra, probablemente también estaréis precisamente cuando han ido construyendo todo eso y que se quedáis fijaros en la parte de abajo, que todo ya es amarillo, de todo el relleno, y adivinar dónde termina la piedra. Probablemente dentro de la ribe, porque además esta lo tienen bastante fácil, ¿no? Aquí tenemos la tradicional fotografía, me imagino que esta debe ser prima, porque alguien le ha quitado la firma, pero me suena mucho de las que suele hacer él. Y aquí tenemos en primer lugar lo que es el gran pozo almohade, que es impresionante. Eso hay que volver a retomar un poco el tema, porque salió una fotografía de la fototeca de la Universidad de Sevilla, que hay un pozo que es exactamente igual, y lo que le pone es foto almohade, que es brutal. Con arco de medio punto, pero le falta la mitad. Pero todo esto es lo que hemos ido nosotros viendo a lo largo del tiempo con la excavación, el árbol convertido incluso en alturas de 2 y 3 metros de altura. Imaginaos la cantidad de metros cúbicos que tuvo que salir aquí. Y aquí podéis ver ya una foto que será de los 70 largos o anterior a los 80, en que podemos ver todo el depósito de agua que ya está prácticamente construido, cómo se ha ido adosando a ese espacio vacío tan bonito que tenemos aquí y que tenemos la roca natural tallada, ¿vale? Y cómo en el aljibe podemos ir viendo los rotos que tenemos aquí. Aquí está la pobladita, aquí ahora mismo hay un arbolito monísimo y es donde vienen a comer las cabras. Esta es justamente la división entre lo que sería el espacio vacío y lo que sería la bóveda del aljibe, y que probablemente en su momento formaría parte de todo ese conjunto. Ahora bien, ¿qué es el aljibe? Aquí empezamos a darle un poquito vuelta, es decir, porque una vez que tú estás excavando y estás dando vueltas, pues para que los arqueólogos estamos allí como locos tomando siempre notas y haciendo fichas, platicáficas y demás, pero principalmente nuestro trabajo, aparte de notar de la excavación, es el darle vuelta a saber qué demonio he hecho. Sobre todo porque todo el mundo pregunta, bueno, esto que en el caso de la aljibe, pues más o menos fácil, pero ¿de cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿De qué manera? Pues aquí es donde empezamos a hablar, o por lo menos uno empieza a pensar, dice, bueno, si el aljibe es almohade y sabemos que tiene un edificio encima porque tenemos una zapata corrida a todo alrededor, y sobre esta zapata corrida se ha molestado poner un muro a todos en los 4 puntos cardinales, están sujetando algo, pero además, porque lleva 20 años excavando y ha visto aljibe de todas formas y colores. Curiosamente, para que ese aljibe funcione tiene que haber un semisótano bajo el edificio existente para que alguien se meta, porque si no, no tendría una serie de pasillos en cada uno de los laterales de la bóveda, ¿vale? Entonces hasta ahí bien, ¿vale? Y ya te empieza a plantear qué edificio puede ser lo suficientemente grande que esté en la parte buena de la ciudad islámica, junto al bastión, en este caso norte, que es brutal, y junto a la muralla. Pues empieza a plantearte que lo normal es que sea una mezquita. Y dices, bueno, yo vengo un poco desde la arqueología clásica. ¿Qué tiene que ver una mezquita con un aljibe? Pues resulta que mucho. Resulta que prácticamente casi todas las mezquitas pues tienen un aljibe debajo. Es más, un ejemplo básico es Medina Granada, cuando se fundan con los bereberes y con los civiles, que se van de... de fundar la ciudad. Y curiosamente la ciudad se va fundando y se va creando en función de las mezquitas que se crean, pero para crear las mezquitas se hacen los aljibes. ¿Para qué sirven las mezquitas y los aljibes? Los aljibes son aljibes públicos para la de la población, pero es que además sirven también con la mezquita como elemento de congregación y como elemento de repartimiento de trabajo para el tema de la construcción y mantenimiento de las murallas, ¿vale? En
los diferentes artículos que están hablando de eso, al final lo que podemos llegar es al trinomio que además no suena mucho. Aljibe, mezquita, barrio. Si quitamos el aljibe y ponemos simplemente parroquia o iglesia y barrio, lo tenemos bastante claro. Es un modelo que incluso exportamos a América. Es decir, los barrios van creciendo en función de las parroquias, de las ermitas, que después se van convirtiendo en la parroquia y fundan un barrio entero. Por ejemplo, en el caso de Cádiz en particular, tendremos la ermita de Santiago y la ermita del barrio de Santa María. En el barrio de Santiago prácticamente está todo rodeado de elementos almohados, y en el caso del barrio de Santa María probablemente se van descubriendo con el tiempo. Pero lo que estamos viendo es que ese trinomio, aljibe, mezquita y barrio, al final en el caso de Medina Granada, pues significa que de las 24 mezquitas que se conocen, resulta que 14 tienen su correspondiente aljibe. Pero no solamente eso, sino que además de las otras que faltan, probablemente hay que relacionarlas con oratorios particulares y después con elementos, con parroquias cristianas que no se han construido en el mismo sitio. Es decir, de pronto vemos que las mezquitas tienen mucho que ver con lo que serían los aljibes. Pero por supuesto eso no te basta para decir que tenemos una mezquita encima del aljibe. Sí, tenemos de momento un aljibe, tenemos un aljibe que constructivamente hablando, más o menos se estabelecería en torno al siglo XII, aproximadamente, que sería almohade, y que además de una tradición constructiva, según los propios en este caso, la propia cultura islámica, sería de tradición tanto griega como romana, porque tiene más de 5 naves, ¿vale? Y que además muchas veces lo relacionan con el tema de lo que es el bizantino, desde la invasión bizantina, porque suelen tomar, o se supone que toman esa idea de ahí, que es lo que va repitiendo más si lo vamos a hablar del pie. Pero lo cierto es que cuando empiezas a ver también que hay otro montón de ejemplos. En este caso, aljibe de Badajoz, aquí tenemos uno de 4 bóvedas de lo que es la mezquita mayor de Granada, ¿vale? Que por cierto no desmerece con el que tenemos arriba. Tenemos otro aljibe en Granada, bajo el Palacio de Carlos V, que también en la misma época, con tres bóvedas, ¿vale? Tenemos el aljibe de 5 bóvedas de la Alcazaba de Badajoz. Esto es lo que podemos ir viendo a lo largo prácticamente de todo lo que es la geografía, en este caso española, y del territorio de Andaluz. Los grandes aljibes que están relacionados siempre con esas mezquitas o con la defensa del castillo. Bien, ¿tenemos algún texto escrito? ¿Tenemos algo que nos pueda decir que aquí había una mezquita? A ver, si tengo una ciudad islámica, yo me juego el brazo derecho que había mezquita. No creo que lo vaya a perder. Lo mismo que si tenemos una ciudad cristiana y me vuelvo al brazo izquierdo que tenemos iglesia. Yo que me quedo con los dos, ¿vale? Entonces, pero tenemos algo que nos pueda indicar que realmente asistió alguna vez o que alguien ha identificado esa mezquita. Hace un par de años, cuando hicimos, creo que con el anillo con el camino, yo comenté aquí también que no habíamos encontrado ningún elemento arquitectónico o ningún elemento de la canción arqueológica que nos pudiera dar o probar la existencia de una iglesia. Y lo cierto es que sigo sin encontrarlo. Pero si vamos a ver que a través de la mezquita nos vamos a encontrar la iglesia, y como que además no queda ni un solo elemento constructivo porque por las circunstancias que explicaremos más. De todas maneras, casi todo esto está tomado del libro de Leopoldo Monero Barranco y Andrés Moguler, de la Iglesia y Convento de la Frontera, ¿vale? Aunque otras cosas ya las conocían como es el tema del Padre Antón Soler de la toma de Jiménez. Pero siempre está bien porque la verdad es que se pegaron un gran trabajo en cuanto al intentar separar la iglesia del castillo, fuera la que fuera, con respecto a la del resto de lo que es de la frontera, además de todo el conocimiento que han aportado a cómo están funcionando la iglesia de convento prácticamente de su fundación hasta el siglo XX. El primero texto es de 1431. Vamos, que todavía no se han caído de la cama los habitantes de la frontera y ya está el obispo pidiendo que le dé edificaciones, en este caso a Pedro Alcerra, que es el capitán del rey de Castilla, ¿vale? Vamos, a los pocos días de ser conquistado, ¿vale? Pues Juan Fernández de Almazón, provisor y vicario del obispo de Cádiz, don Juan González y Antonio Bernárdez Chantre y procurador del Deán y el Cabildo, pidieron a Pedro García de Herrera, capitán del rey de Castilla en la vía de Jimena, que había pasado a manos de los cristianos, porque este señor le da una tarea de venta y le da la oportunidad para quedarse, aunque todo el mundo dijera que esta es una cosa complicada, que les diese posesión de la iglesia de Santa María y de otras 2 iglesias que se habían construido en dicha villa,
Este dijo que está dispuesto para ello y le dio posesión. La han puesto hasta nombre. O sea, a mí me extraña mucho, me resulta muy interesante el hecho de que estamos hablando de que hay 3 iglesias y 2 de ellas han puesto hasta nombre, que es de Santa María, cuando se ha tomado 20 días antes. Probablemente la habrán adecuado y quizás ya había un capellán que le haya puesto nombre y a utilizar la mezquita principal de la ciudad para empezar ya a dar servicio. Aún así me sigue resultando interesante, pero por lo menos, siendo cautos, podemos interpretar que al menos habría 3 mezquitas y que de las 3 mezquitas ya están santificadas y que se le está pidiendo que vayan a posición como corresponde a la iglesia. ¿Vale? La siguiente noticia, la que puede ir poniendo con el cronológico, y es que en Jimena, antes de 1560, solo había una pila bautismal y por tanto una iglesia donde se podría celebrar el bautismo. La iglesia mayor, Santa María del Castillo. Pues las cosas van coincidiendo, ¿no? Tenemos lo que parece una mezquita, tenemos después que se convierte en iglesia y que además es la única que tiene pila bautismal, aunque después vaya pasando de una a otra. La iglesia tiene una torre con campanas. Las campanas fueron renovadas en 1614 por una nueva de 4.021 reales de vicario que le solicitaría a un maestro campanero llamado Gaspar de Morales. En 1615 existía una plaza en sus inmediaciones que sería ampliada, porque sabemos que se acaban de derribar algunas casas para hacer la plaza de la iglesia mayor. Qué casualidad, ¿no? También tenemos una plazoleta detrás del aljibe o un espacio vacío tallado en la roca que podría hacer, que podría corresponder a todo esto, ¿no? Bien, de momento las piezas, pues dice, porque estamos echándolas y parece que va cada una en su sitio el puzzle, ¿vale? ¿Qué más? Igual de la Mota. El 30 de octubre de 1717 llegamos a esta villa y dimos principio a su visita y de ella resultó lo siguiente. En esta villa hay iglesia parroquial dedicada a Santa María la Coronada, que está en el castillo. Está bastante claro. O sea, está en una iglesia que es Santa María la Coronada y que está en el castillo. No está fuera ni al lado. Y por haberse basado, es decir, bajado el lugar, es decir, la ciudad la bajamos de la ladera del monte donde está situado, es decir, la actual línea de la frontera, se halla que la iglesia son vecinos inmediatos y su situación es tan incómoda que son solo las personas que ocurran a ella. O más o menos va a pasar aquí toda la vida desde que yo llevo viniendo. Las personas mayores les cuesta la misma vida subir al castillo, hasta que no se hizo la obra del 9% prácticamente, o mucha gente había que hacía 10 o 15 años que no subía al castillo. En este caso, si la gente no va a la iglesia porque está en el castillo y no tiene ganas de subir, pues es bastante normal. También hay que tener en cuenta que prácticamente a partir de la segunda mitad del siglo XVI, que es lo que pensamos, que todo lo que es la ciudad revierte de lo que sería la ladera occidental al oriental, precisamente por el cambio en los caminos y precisamente porque el camino se convierte en el principal, el que va hacia Gaucín y hacia después Ronda y hacia el pueblo. Este también es muy interesante porque aquí ya estamos hablando de una serie de cosas que han ido pasando y que además lleva ya 20 años en ruina y que además por medio de un terremoto. Vamos, le ha faltado cualquier otra cosa, ¿no? Porque una tormenta o una invasión. Muy interesante porque además se ve muy bien la relación entre los vasallos y en este caso pues el duque de Mercia. Excelentísimo Señor nuestro, 19 de abril 1732. Señor, los abajos firmados, firme vasallo de vuestra excelencia de esta villa de Jimena, por sí, en nombre de los demás, que nos tienen dado poder para la solicitud de la Iglesia, a los pies de vuestra excelencia debidamente prostrados, hacemos presente que a más de 20 años que por ruina sucedida a la Iglesia Mayor, se bajaron los clérigos. Otra vez lo tenemos que seguir bajando hacia lo que es la actual Jimena. A celebrar los divinos oficios de la alarmita del Hospital de la Misericordia, que es donde estamos, en donde estos tuvieron algunos años con grave incomodidad, pero con mayor perjuicio nuestro y de todo el pueblo, siendo la razón de esto que entre clero, villa y algunos pocos sujetos con empleo y algunas mujeres se llevaba a la iglesia de dicho hospital, quedándose el resto del pueblo sin gozar del pasto espiritual que buscaba el templo. Ahí también se ve alguna puya entre los de arriba y los de abajo, yo no digo nada, ¿vale? Excelentísimo Señor. Esto ya 10 años después, hablando ya también de la ruina y de lo que sería el terremoto que ocurre. En el año de 1742 se trasladó la parroquia de mi cargo, Santa María la Coronada, que hemos visto que también que la reconocen cuando le el obispo igual, del lugar en que estaba colocada en el sitio del castillo al que ocupa, donde antiguamente está situada la ermita de San Sebastián, que era ayuda de la Coronada, y desde dicho año 1742 se puso pila bautismal, que solamente estaba en Santa María del Castillo, en la iglesia del Hospital de la Misericordia, que quedó una auxiliar de la Coronada, en los mismos términos que antiguamente lo había sido la ermita de San Sebastián.
Básicamente que la iglesia de arriba pues se abandona. ¿Por qué? Porque está hace mucho tiempo muy destruida y aparte por un terremoto que por lo visto fue en 1732, pues la remata del todo. La iglesia mayor, todavía era la iglesia principal en 1732. Se produce el terremoto que la arruina. Hasta 1741 se mantuvo el campanario, que fue demolido, y las campanas retiradas por miedo que cayeron. La iglesia fue definitivamente abandonada antes de 1736. Es decir, que más o menos estamos viendo que tenemos una iglesia que podemos retrotraer a 1431 y que está funcionando como la iglesia mayor hasta prácticamente 1736, ¿vale? Y que se derriba, si bien por abandono, por falta de uso, porque la gente va bajándose a lo que es la ciudad nueva, y además lo que es la puntilla, pues se la da el terremoto en 1732. Con lo cual tenemos una continuación de que la iglesia resulta que estaría, pensamos que encima del aljibe. Pero, ¿qué más tenemos? Porque vale, ya tenemos texto que podemos ir enlazando con el aljibe, con una iglesia que aparece misteriosamente tras la conquista, pero ¿qué más tenemos? Porque no sabemos cómo era, no sabemos dónde estaba situada, igual está hablando de otro sitio, de otra Santa María la Coronada, porque el castillo puede ser mucha parte del castillo, ¿vale? Aquí lo que hemos comentado del patio, toda esta zona. Pues aquí llegamos a John Breval, ¿vale? Esto es bonito, perdonadme mi inglés. Remarks of Several Parts of Europe, ¿vale? Volumen 2, Londres, Bernhard Linton, 1716, eso no encuentro lo que es castellano. Es muy curioso, ¿vale? Es un libro de grabado que este señor pues, va haciendo por toda Europa, después lo mete todo junto y lo va vendiendo para que la gente en Londres pues sepa cómo era Europa, aquellos que no pueden viajar o aquellos que no pueden hacer el Gran Tour, pues lo puedan ver en diferentes sitios. En el caso de Jimeno, la verdad que es muy interesante porque es bastante correcto, aunque hay cosas que yo todavía no sé qué demonios son, ¿vale? Por ejemplo, yo creo que esto es una coracha referente al río o al Garcibravo, pero no lo tengo muy claro. Pero es muy, muy interesante. Es más, cuando hacemos una ampliación, coinciden todas las torres y coinciden prácticamente todo, menos esa cosa en verde que es. ¿Alguna idea? Yo entiendo que para mí es la iglesia. Pero más que una iglesia, de pronto me encuentro ahí con un campanero exento, ¿vale? Me encuentro también probablemente con la descripción que se hace, como había puesto, que son de 3 naves, que es la típica planta basilical. Es más, si me apura mucho, tenemos hasta lo que queda del Yamur, eso siendo generoso, ¿vale? Pero por lo menos ¿dónde estaría? ¿Vale? Lo cierto es que estamos hablando de 1716, estamos hablando antes del terremoto, estamos hablando antes de que se aparezca en 1742. Pero es que después, si nos vamos a 1811, dentro del plano de defensa de la Villa de Jimeno, que es un plano también muy interesante, en este caso se encuentra en el Archivo Histórico Municipal de Cádiz, en la colección de Pepe Petengui, pues nos hace una sección de la Villa de Jimena que es mucho menos... la verdad que es bonita, pero mucho menos bonita que la de John Breval, pero sí mucho más exacta en cuanto a los lugares de defensa, cómo se puede atacar y cómo se puede defender y qué es lo que tiene que estar mejor prevenido para cualquier tipo de acción con respecto al enemigo, en este caso a los franceses, ¿vale? Y si le damos un poquito de zoom, nos falta algo aquí, ¿verdad? Pero ¿este plano es más o menos exacto o no es exacto? Para empezar, un plano militar, pero si nos fijamos en esta torrecita de aquí, que es la torrecita del cementerio, ¿vale? Y que ya está un poquito derruida, es la misma. Un donjon, ¿vale? Bueno, un donjon es cuando una torre centro y tiene su tejado, ¿vale? Con lo cual, que ambos grabados pues tienen bastante de fiabilidad. Bueno, pues con todo eso que es lo que planteo. Que tenemos un espacio con un aljibe que está relacionado con las mezquitas, que esa mezquita, en este caso ese aljibe, está situado sobre la Medina, junto a lo que sería el poder militar de la muralla, con la parte de atrás junto al poder político, dentro de lo que sería el bastión norte, debajo del cementerio, y que además se puede retrotraer a prácticamente la cesión por parte de Pedro de Herrera de 1431 de ese elemento. Pero que va a ser muy difícil
de probar, puesto que a partir de 1742 se destruyó totalmente y prácticamente toda la zona norte de lo que es el castillo está sobre la roca natural, pero que todos los elementos prácticamente del crimen están, o sea, todos los elementos circunstanciales lo tenemos. Tenemos el aljibe, tenemos la cimentación, tenemos las dimensiones, tenemos la ventana de acceso, tenemos la documentación, incluso tenemos un par de representaciones gráficas. Y a partir de ahí, a mí lo único que me queda es agradecer que hayan escucharme y después a esta gente que fueron los trabajadores que estuvieron con nosotros partiéndose la espalda, que la verdad es que fue un trabajo muy duro. ¿Vale? Así que muchas gracias a todos por escucharme. Si tenéis ahora, después la pregunta. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Lo que me queda es por finalizar la conferencia de Juanmi y explicaros el que, después de todo investigadores, cuando acaba la presentación, el ahora qué, porque ya lo ha explicado todo perfectamente, nos ha dejado con la miel en los labios. Veremos ahora lo que es la supuesta mezquita cuando nos lo explique sobre el terreno y que os lo creáis, porque es digno de ver. ¿Vale? Pues el ahora qué, las próximas intervenciones arqueológicas que tenemos planteadas para el presente año y para la próxima edición. Vale. Pues como siguiendo con el proyecto de Reina y el equipo de arqueólogos capitaneado por Juanmi, lo que tenemos claro es la delimitación de la antigua ciudad de Oba y Chemira. ¿Vale? Con lo cual, siguiendo en los alrededores del aljibe, lo que tenemos planteado básicamente es delimitar todo lo que es la zona norte. Para ello, aquí lo tenemos, finalizar con toda la delimitación, que sería toda la zona norte que está ya vaciada el aljibe, delimitar lo que es la zona del depósito de agua y delimitación de muralla desde el arco del reloj hasta el cementerio, para quitar toda la vegetación y ampliar lo que es la zona del castillo, ¿vale? Para hacerla visual y que, como nos decía Veneroso, que la hipótesis toponimia de Gemina pueda verse y lo podamos ver en realidad, ¿vale? Para ello, lo que queremos es delimitar lo que es la toma de agua que vendría por esta zona, para descubrir lo que es la rocamada, o si nos encontramos algún tipo de sorpresa. Intervenir también en lo que es el aljibe de debajo del cementerio, para restaurar todas las paredes y demás, y llegar hasta la pared del cementerio, donde nos encontraremos un bastión y ver si tiene foso o no, o cómo se define el acceso a este. Esto tenemos ya un presupuesto de 100.000 euros, lo tenemos ya adjudicado, estamos pendientes que venga el dinero. ¿Vale? Con lo cual se ejecutaría en este año. No pasa nada. No pasa nada. Bueno, es para que os despertéis. Con lo cual se transformará también lo que es la actual iglesia, que está ahora mismo funcionando como punto de información turístico, lo vamos a convertir en el centro de interpretación del castillo y el centro de recepción de visitantes, ejecución 2024. ¿Por qué? El silo se va a convertir en junio de este año en el punto de información turístico como centro articulador del turismo en el municipio. Lo creemos que es el centro tanto para la estación como para San Pablo como para Jimena. Y la parte baja del silo se va a convertir en el punto de información y las plantas sucesivas aparecerán en la primera planta una sala de exposiciones temporales y en la siguiente se está trabajando ya en el Museo Arqueológico. Más que museo arqueológico, es una sala de colección museográfica, ¿vale? Mejoras en recursos divulgativos.
habréis visto las láminas de Arturo Redondo, ¿vale? Se está trabajando desde el ayuntamiento para hacer un... Hago algo. Que tú eres el que entiende. No sé qué pasa. Cambio de canal. Y ya con los dientes. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me escucha? Bueno. Vale. A ver si me dejan... Vale, como decía, mejoras en recursos divulgativos, no sé si habréis visto las láminas de Arturo Redondo, en la que se está trabajando para una impresión de más ejemplares. Ya se presentaron en las conferencias del Café y Piñonate, se les regaló a los asistentes que pudieron asistir, se hizo una tirada cortita, en la que hay una reconstrucción histórica documentada por Juan Miguel Pajuelo sobre lo que habría en diferentes épocas en lo que es el Castillo Fortaleza. También se está trabajando en la renovación y actualización de folletos turísticos para dar una consonancia tanto a folletos medioambientales como turísticos, de nivel patrimonial y de casco histórico, y el diseño e impresión de un folleto, de un cuadernillo interpretativo, que es la falta que echamos a la hora de cuando vienen los coles a visitarnos. ¿Vale? Ya está adjudicado, lo están haciendo Arturo Redondo y Juan Miguel Pajuelo. Vale, me acabo de enterar. ¿Vale? Se está trabajando, el de los nenes, se está haciendo un cuadernillo a nivel didáctico, como una especie de cuento, para que vayan punto por punto y en el castillo y les sean ameno y entiendan dónde están, ¿vale? Y la realización de nuevas láminas, ¿para qué? Para que las 5 láminas que hay ahora mismo hechas del castillo de diferentes épocas sean expuestas en las paredes de aquí de la Iglesia de la Misericordia, en el centro de interpretación del castillo. Y comentaros la intervención arqueológica en la explanada oeste del promontorio. Esto es una subvención que está todavía, que estamos subsanando, es una subvención europea, con un presupuesto total de 2,2 millones de euros. Que pinta bien, pero bueno, pie en el suelo, ¿vale? Que resolvería lo que es la explanada oeste, como digo, que la intervención consiste en consolidar la muralla ibérica de la zona del templo hasta el cementerio prácticamente, que está en un estado romano. Vale, un poquito más para... Vale, romano, correcto. Me sube. Y intervenir en lo que es la explanada y a ver si aparece el foro romano en Arturo. Estamos loquitos por que aparezca. Vamos a ver. Y muchas gracias a todos por escuchar.